no se olvide. Vamos a comenzar la clase de hoy. Tenemos dos temas que vamos a tocar. Tres temas en realidad, porque Catalina Soarzo tenía una pequeña tareita con la cual nos va a deleitar el día de hoy. Y por otro lado vamos a tocar dos temas, y vamos a empezar ya a trabajar con la unidad número 2. Y acá les voy a pedir por favor que cualquier duda que vayan teniendo, cualquier inquietud la vayan manifestando en el chat o a viva voz, por si no yo no he sido claro en la explicación. Pero lo que vamos a ver hoy día son aquellas características que van determinando, ese es el objetivo hoy día, es revisar las características que van determinando la diferencia entre un término y un concepto, y por otro lado también acercarnos a la conceptualización de educación física y didáctica. Por tanto, hoy día en esta primera parte vamos a trabajar un tema en función de lo que propone, de un resumen, de un análisis que propuso Héctor Trujillo en función de Mario Bunge, que Mario Bunge tiene un texto que habla sobre, bueno, de varios textos en realidad, pero uno de ellos habla sobre investigación científica, y otros que si les gustaría revisar también pueden leer ahí sobre epistemología, ¿ya? Vamos a hacer hoy día, nosotros nos vamos a centrar principalmente en la línea de las características de estos conceptos como señalaba, puesto que ya en metodología de la investigación, cuando ustedes avancen a esa asignatura, van a empezar a revisar epistemología como parte de una de las unidades. Y por tanto hoy día nos vamos a referir principalmente a qué diferencia el conocimiento ordinario del conocimiento científico, y por qué es tan importante para nosotros, bajo mi perspectiva. Ustedes luego podrán hacer cada una de sus reflexiones, por qué es tan importante tener un dominio conceptual disciplinar y tener claridad con respecto a eso. Pero antes de comenzar con esa intervención, en un breve tiempo, Catalina, el escenario es todo suyo. Ya. Perdón que estoy un poco enferma. Me dijo que busque en la ley 20.903 del desarrollo profesional docente, promulgada el año 2016, la evaluación docente. Ya. ¿Qué nos Y dice la ley sobre la evaluación docente? Decía esto, artículo 70. Pero no Los me lo lea, profesionales... no me lo lea. Bueno, ya. Decía que los profesionales o los profesores que obtengan un buen resultado una o dos veces consecutivas en la prueba se pueden eximir. O sea, pueden no darla después. Perfecto. ¿Y cuáles eran los beneficios de los profesores que podrían ser bien evaluados? Y la otra pregunta, y ahí puede tomar los apuntes y puede leer, ¿ya? ¿Ya? Creo que me indique un poco lo que comprendió la ley y que nos explique un poquito eso. ¿Y quiénes pueden ser evaluados? Es que yo busqué aparecía un párrafo solamente en Ya, esta ley. ya, Y después decía que en el artículo 70 de la ley anterior, 19.070, ya. como que hablaba más en profundidad, pero lo busqué y no lo encontré. Le juro que lo busqué mucho. Pero también encontré una ordenanza de quienes se podían como eximir de la evaluación. A ver. Decía que los dirigentes sindicales como de escuelas o liceos que estén como bajo a ver, ¿cómo? Que sean dependientes de corporaciones municipales, eso era. Ya. Por ejemplo, el presidente del sindicato profesores número 1 se podía eximir solamente por ser dirigente sindical. Y también decía que los profesores que estén como a 2 o 3 años a punto de jubilarse, igual se pueden eximir de la prueba, o sea, de la evaluación. ¿Qué más encontró interesante de lo que dice la ley sobre la evaluación docente? Solo encontré el párrafo. Sí, por favor, no. ¿Lo leo? Sí, por favor. Ya. Los profesionales de la educación que en el proceso de evaluación docente establecido en el artículo 70 obtengan en una oportunidad un nivel de desempeño destacado o en 2 oportunidades consecutivas un nivel de desempeño competente en el instrumento portafolio, no estarán obligados a rendirlo en el siguiente proceso, considerándose dichos resultados para la ponderación de este instrumento en esta evaluación. Y profe, le juro que eso es lo único que encontré. ¿Cómo? Le juro que es lo único que encontré. Ya, perfecto. Bueno, pero por lo menos ahí ya sabemos que en la ley la ley 20.903 de desarrollo profesional docente
habla sobre la carrera docente y están aquellos elementos vinculados a la evaluación. ¿Y revisó toda la ley? ¿O llegó No, a ese eran punto? muchos artículos. Es Ya, que busqué en el PDF, puse control F, evaluación docente. ya. Más abajo, en los artículos que vienen siguientes, se describe el proceso de la ley, ya, de la evaluación docente. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Principalmente porque ustedes deben conocer, tienen la obligación, chiquillos, de conocer el marco que los regula, ¿ya? Siempre y cuando trabajen en el sistema municipal o particular subvencionado que va a recibir aportes del Estado y que están mandatados también por ley a someterse a la evaluación. Y si en algún momento ustedes también están trabajando en un contexto particular pagado o en el Estado, ya sea en el IND, en una universidad estatal, en cualquier lado, deben estar al tanto de qué sucede con el Código del Trabajo y todos aquellos elementos, chiquillos. Es una obligación que tenemos todos, ¿ya? A pesar de que a lo largo de la carrera igual vamos a ir viendo, vamos a tener invitados y de profesores y que nos van a ir estableciendo un poco de cómo va el sistema de remuneraciones y todo ese tema, pero es importante también que lo vayan conociendo. Muchas gracias, Catalina. ¿Qué aprendió de la ley? ¿O qué aprendió con esa tarea? ¿Si aprendió algo? La verdad es que me sorprendió más lo de la ordenanza que, que la ley. Ya, Por ejemplo, yo no sabía eso de los dirigentes sindicales, que se podían eximir solo por ser dirigentes sindicales. perfecto. Pero aprendió algo. Sí, sí, sí. Eso. Ya, profesores y profesoras, vamos a comenzar entonces, tal como les señalaba. Este tema está vinculado a las confusiones terminológicas y conceptuales que van apareciendo en educación física. Eso es el primer propósito. Y por tanto, hoy día vamos a responder a aquellas preguntas que nos dicen, bueno, ¿a qué se debe esta confusión terminológica y conceptual? Y, y les quiero dejar esta pregunta, ¿ya? Para que la tengan presente durante toda la presentación. No me la respondan, si quieren me la respondan al final de la clase, pero es qué consecuencias trae esto para la disciplina, ¿ya? Para la educación física en general, en cualquier ámbito. Y partimos de la base principalmente de que tener un conocimiento terminológico conceptual preciso está en la línea de la generación del conocimiento. El conocimiento tiene dos facetas en realidad, o dos áreas. Un área es el conocimiento que es ordinario, ¿ya? Y el conocimiento ordinario es el que uno va conociendo, el cual uno posee, y el que se va transformando, retransformando, transmitiendo por la cultura. Pero sin embargo también ese conocimiento ordinario igual ha sido nutrido o ha sido apoyado o ha sido alimentado por el conocimiento científico, ¿ya? Un ejemplo de ello es, por ejemplo, valga la redundancia, es que si yo les digo, o si ustedes hoy día preguntan a cualquier persona, ¿cierto? Que esté en cualquier contexto, no necesariamente especialista en la disciplina, y le dicen, bueno, ¿por qué es negativo para la salud tener un comportamiento sedentario? ¿Cierto? Y seguramente, independiente de su formación o de la disciplina en la que se desenvuelva, todos les van a decir que, bueno, tiene consecuencias negativas para la salud. Y eso no significa que esa persona haya pasado por procesos de investigación en los cuales haya generado este conocimiento. Por tanto, pero sí, seguramente ha visto las noticias, investigaciones que se han ido dando, artículos en distintos medios, y se ha ido generando este conocimiento. Pero no ha sido un conocimiento que esta persona haya puesto a prueba a partir de la aplicación del método científico. Y ahí se da esta situación en que el conocimiento científico nutre al conocimiento ordinario. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Y por tanto, entre el conocimiento científico y ordinario tenemos un elemento esencial que es el concepto. Y el concepto y las conceptualizaciones que se dan a partir de este término, tenemos que entender que este concepto es la unidad básica de pensamiento. Cuando uno piensa y establece ciertas ideas, ciertos conocimientos, agrupa el conocimiento, está en la lógica de plantear esta unidad básica de pensamiento que es el concepto. Pero además también surge otro elemento por ahí, y este elemento que surge por ahí es el término. Bueno, ¿qué nos dice Bunge en este caso con respecto al término? Que cuando tenemos unas oraciones o frases o proposiciones, preposiciones, como dice él, establecemos que todo término va a representar un concepto o denomina un concepto. ¿Ya? No así, un concepto no denomina un término. Entonces,
¿Qué les quiero decir con esto? Que, por ejemplo, la siguiente frase o unidad lingüística, el básquetbol es un deporte colectivo. Esa frase tiene 6 términos, pero no todos esos términos son conceptos. ¿Ya? Por ejemplo, tal como dice ahí, no va a representar un concepto, una idea, una definición, sino que cumple la lógica del signo y la idea. Y por tanto, el término, que está compuesto por palabras, por estos signos que son las palabras, van a denominar un concepto, pero no lo representan entre sí. Y por tanto, sí podríamos señalar que efectivamente todo concepto representa un término, ¿cierto? Pero no todos los términos son conceptos. Y ya vemos el ejemplo con el término un. Ahora, si yo les dijera uno como número, eso sí efectivamente representa una idea. Y por tanto, por sí representa también un concepto, pero cambia la intención. Y por tanto, lo que nos dice también en esta lógica es que cuando nos acercamos al conocimiento que es disciplinar, nos vamos a dar cuenta que todos los conceptos que son parte de una disciplina, no todos tienen correlato físico, ya sea desde la mirada del conocimiento ordinario como del conocimiento científico. Si yo les preguntase a ustedes, por ejemplo, deporte, ¿tiene correlato físico? El concepto de deporte, ¿tiene correlato físico? ¿Se concreta en la realidad? ¿Qué me dirían ustedes? Que sí, ¿Por qué dice usted que deporte tiene correlato físico? Se representa en la realidad. porque al final es algo de contacto, o sea, no necesariamente con otra persona, pero con un balón o con... Siempre va a ser algo físico, no sé cómo explicarlo. ¿Estás segura, profesora? Bueno, no todos los deportes, ahora creo que es. Ya, ahora yo te voy a... Mira, te hice una pillería, pero te voy a especificar la pregunta a todos y a todas. El deporte, lo vamos a hacer por analogía. Un balón como concepto que viene de la lógica del conocimiento más ordinario, ¿tiene correlato físico? ¿Usted lo puede tocar, lo puede palpar? Sí, Si yo te preguntase, Catalina, ¿cuáles son las propiedades de un balón? ¿O qué características tiene un balón? es redondo. Es redondo, ¿qué más? Tiene un cierto peso, dependiendo del deporte. Perfecto, ¿cierto? Y está construido, elaborado por distintos materiales. Por tanto, nosotros sabemos que un balón tiene esas características. Pero el deporte, ¿usted lo puede tocar? El deporte como concepto. ¿Tiene un rasgo físico particular? No, Y por tanto, ahí está la primera idea de que el deporte como concepto no tiene correlato físico, pero eso no quiere decir que no sea concepto. Por tanto, un Profe, concepto puede tener correlato físico o no. Y además, perdón Vicente, con esto termino, y ambos están compuestos de términos, porque representan el signo. Están representados por un signo. Vicente. ¿y qué pasa? O sea, me sigue dando vuelta con deporte porque en primera instancia también pensé que sí tendría correlato físico. ¿Ya? Pensando en cómo lo definimos aquí en Chile, cómo se define el deporte, que finalmente, básicamente, si vemos a alguien moviéndose, se podría considerar deporte. No sería un correlato físico poder distinguirlo. No, porque si la persona, ya, cualquier actividad física, como trotar, la persona no está, por mucho que está haciendo deporte, lo que está haciendo es correr, ¿ya? Pero en definitiva, el deporte yo no lo puedo palpar como tal. No tiene una estructura física que me permita que yo visualice que se concrete. Hay distintas manifestaciones deportivas, eso sí, estamos de acuerdo, pero ninguna, yo te podría decir, ya Vicente, el fútbol. ¿Cómo se representa físicamente el fútbol? El fútbol tiene una serie de elementos, pero yo no voy a llegar en ningún momento y decirte, mira, esto es el fútbol. En ningún momento voy a llegar a esa relación. Y por tanto, pero no quiere decir, Vicente, que al no tener correlato físico sea malo. ¿Es? Los conceptos tienen o no tienen correlato físico. O hay conceptos que tienen o no tienen correlato físico. No hay una connotación negativa. ¿Ya? Profe, un ¿Sí? ejemplo como de un concepto sin correlato físico no podría venir siendo el Estado. ¿Sí? El Ya, estado es un concepto que no tiene correlato físico. No lo vemos concreto en ningún momento. Una muy buena definición, Mauro. ¿Ya? gracias. Ahora, y esto es el principio, y esto es muy entretenido, pero miren bien cómo lo vamos a ir viendo ahora.
Tatín, tatán. Y por tanto, nuevamente la base de las relaciones, cuando establecemos esa relación entre término y concepto, señalábamos igual que entonces cada término, que está compuesto por el signo, es decir, un término, el concepto balón es un término que está compuesto por signos que son las letras, y establece la relación nuevamente entre el signo y la idea. Y por tanto, no puede haber un concepto sin una definición terminológica, sin un término. Y por tanto, nuevamente nos dice ahí, ojo, los conceptos designan el nivel físico siempre y cuando los hay. Vuelvo al ejemplo de mesa, balón, zapatilla. Esos son conceptos, pero tienen un correlato físico. Deporte, estado, ¿ya? ¿Qué otro concepto puede ser relacionado a la educación física? Velocidad, también un concepto que no tiene correlato físico. Yo lo veo cómo se manifiesta, un poco lo que pasa con el deporte, pero no tengo algo concreto que me diga, oye, esto es velocidad. Tengo el cronómetro, que me mide qué tan rápido nos movemos, pero eso permite establecer la unidad de medición, pero no es representativo de la velocidad. ¿Me explico bien? ¿Sí? Vamos bien. Ahora, para entender esta diferenciación, también es necesario señalar lo siguiente. ¿Y cómo vamos identificando los conceptos? Y acá van a venir una serie de preguntas que por favor abran sus mentes. Lo primero es que para que un concepto sea válido, ¿cierto? Para que un concepto sea válido tiene que cumplir con dos características esenciales. Una, tal como dice ahí en rojito, es la intención nuclear y la otra es la extensión nuclear determinadas. ¿Qué es la intención nuclear? La intención nuclear es aquella propiedad de un concepto donde se establecen las propiedades básicas mínimas que me dicen que ese concepto es ese concepto y no otro. Y que nos van a permitir entender a cada uno o nos van a permitir poner en común una puesta en común de la definición de un concepto. ¿Quién desea señalarme cuáles son aquellas propiedades básicas del concepto mesa? ¿Bajo qué propiedades nosotros, todos, reconocemos que una mesa es una mesa? Por su forma. Su forma, Ya, Sus cuatro pero ¿qué superficies. forma? Porque puede Sus ser una cuatro- forma redonda, ovalada, cuadrada. Sus cuatro Cuatro apoyos. patas. Ya, su 4 base- apoyos, eso es básico. Todos sabemos que tenemos una mesa, que todas las mesas generalmente tienen 4 apoyos. ¿Qué otra cosa más, qué otra propiedad básica mínima tiene el concepto mesa? Una la base base de apoyo. sustentación. Una base de apoyo, espectacular. ¿Qué más? ¿Qué otra propiedad básica? ¿Qué sirve para poner cosas encima? Bien, José. Sirve para colocar algunas cosas encima. Tenemos 3 propiedades básicas. Sofía, ustedes y yo entendemos lo mismo por mesa y conocemos esas propiedades básicas. Esa es la intención nuclear. Ahora, lo voy a hacer mucho más específico. Si yo les dijese a ustedes ahora, ¿cuáles son las propiedades básicas, de capacidad aeróbica? Donde todos nosotros podamos entender con esas propiedades básicas qué es la capacidad aeróbica. ¿Quién se atreve? Se las voy a cambiar, se las voy a hacer más fácil. ¿Cuáles son las propiedades básicas para encontrar la intención nuclear del concepto deporte? Voy y vuelvo, piensa. Voy a buscar mi teléfono. ¿Quién se atreve? Tiene que estar reglamentado, o sea, cada deporte tiene sus reglas. Ya, tiene que tener un reglamento. ¿Qué más? ¿Qué otra propiedad básica? Nómbrenme 4 nomás, pues si va, ¿qué más? Cualquier manifestación de actividad física. Ya, No. pero eso es una definición universal. Porque Sí, ¿verdad? al menos eso dice la ley del deporte en Chile. Claro. Ya. Ya, pero en el contexto chileno ya, se la voy a ceder. ¿Ya? Te la cedo. 2, faltan 2 más.
Reconocido mundialmente. Ya, reconocido mundialmente, muy bien. ¿Qué otra cosa más? Que incluya de cierto modo como actividad física o alguna especie de, como algún componente recreativo quizás. No sé, todos conocen, todos ya coincidimos que en el contexto chileno la manifestación de actividad física sí. Pero el contexto recreativo, ¿coinciden todos con esa otra propiedad, esa otra propiedad básica? En el chat En el pusieron chat, que era competitivo. Y sí, yo ¿Ya? tenía esa duda. Pero también hay deporte recreativo, deporte escolar. Mm. pero igual compiten. Sí. Entonces podríamos adosar que la competencia es parte de una propiedad básica. No sé, Sí, según yo sí. no. Es Bueno, que, pero ¿en qué Una deporte no se competencia compite? sana. bueno, esta confusión o esta discusión es la que se establece también cuando podemos establecer, perdón, valga la redundancia, es cuando podemos comparar dos conceptos o un mismo concepto bajo diferentes autores. Porque cada uno va intencionando o le genera una intención nuclear diferente. Y lo estamos haciendo solo con las propiedades básicas de un concepto, que nos da la intención nuclear. ¿Ya? Profe, le ¿Sí? voy a hacer una consulta, volviendo un poco atrás, el tema de que nos decía del deporte como concepto no era algo físico, ¿Sí? pero a la vez también deporte es un término, entonces si juntamos dos términos ahí como ya cambiaría, podría ser algo físico si uniéramos más de un solo término. Bueno, voy a partir al revés. Un concepto no necesariamente está representado, como dice usted, por un solo término, ¿ya? Sino que un concepto puede estar compuesto por más de dos términos. Si yo les digo deportes colectivos, eso es un concepto, pero hace un poco mucho más específico su objeto a los participantes. Ahora, el deporte en sí, Sebastián, no tiene correlato físico. Aunque esto lo pueda ver, se manifieste, pero va a haber un deporte, ya sea atletismo, voleibol, básquetbol, ultimate frisbee, fútbol, balonmano, lo ve. Pero como tal, yo no podría definir que un deporte tiene unas propiedades físicas igual que los corchetes. No tiene una propiedad física. Sí tiene reglamentos, sí tiene balones, implementos, pero el deporte en sí como concepto no tiene algo concreto que lo represente. ¿Ya? Y acá una idea de lo que usted también plantea, Sebastián, es que señalábamos que un concepto como unidad básica, también para que sea válido, también debe tener una extensión nuclear determinada. ¿Cuál es la extensión? La extensión se refiere a su dominio de aplicabilidad. ¿Dónde se aplica? ¿En qué contexto? Y ese dominio de aplicabilidad le va a restar ambigüedad al concepto. ¿Ya? Y además también lo vamos a ir viendo más adelante, pero el concepto o la idea de extensión nuclear del concepto está vinculada también a en qué medida puede ser sujeto la extensión, esa parte del concepto sometido a un proceso investigativo, ya sea pruebas de laboratorio o de campo, para corroborar incluso las propiedades que componen ese concepto. ¿Me voy explicando bien o no? Las caras que veo caras de dudas. Por Es favor. que es súper amplio, todo es Acá muy lo amplio. vamos, sí, Sebastián, acá lo vamos a ir reduciendo un poco más, ¿ya? Pero fíjense que tenemos intención y extensión. Veamos qué nos dice ahora en la siguiente lámina. Y por tanto, con esas ideas de intención y de extensión, es decir, ¿dónde puedo aplicar el concepto? ¿Qué significa esto? Que voy a reducir la vaguedad intencional. Es decir, si yo conozco bien las propiedades básicas de un concepto, que me dicen que ese concepto es ese y no otro, voy a restarle ambigüedad y confusión a su aplicación. El concepto debe estar incluido en un contexto científico, ¿ya? Porque se prueba a partir de la aplicación de un método científico, o se elabora ya sea para hacerlo base del conocimiento ordinario o del conocimiento científico. Y por otro lado también, su extensión, la extensión nuclear, hace que ese concepto se aplique de manera correcta y no inequívoca. Vamos a la base o centrémonos más en nuestra disciplina. Si yo les dijese a ustedes, ya chiquillos, van a tener que hacer ahora, Vicente, Catalina y Mauro, tienen que hacer entre los tres, diseñar una tarea, es decir,
¿qué debe hacer un estudiante o un niño o niña con respecto al siguiente concepto? Habilidad motriz básica. ¿Qué es lo que primero deberían hacer ellos como conjunto, como cuerpo colegiado? Señalar, bueno, cuáles son aquellas propiedades básicas que nos van a dar la intención nuclear del concepto de habilidad motriz básica. Entonces, seguramente Catalina, Vicente y Mauro van a llegar a un consenso. ¿Cuáles serían esas propiedades que ustedes entienden de aquello? ¿Qué entienden por los tres? Con las unidades básicas, las propiedades básicas. Después me van a decir, ya, está en un contexto, tiene que estar en un contexto científico. Y por tanto, van a decir, bueno, habilidad motriz básica, ¿de dónde surge? Surge uno de los autores, podría ser Gallagher, que habla sobre la maduración de los patrones, y lo investigó de tal manera. Listo, pum. Y su extensión suficientemente determinada, es decir, hasta qué punto vamos a trabajar la habilidad motriz básica. Extensión en el concepto, habilidad motriz básica. 3 términos, pero si yo le hubiese dicho habilidad motriz básica de locomoción, aumento un 4º término a ese concepto y su aplicabilidad ya no sería en la generalidad de la habilidad motriz básica, sino que solo la aplicabilidad es para aquellas tareas que tienen que estar vinculadas a las de locomoción, carrera, salto, desplazamiento, trepando, suspensión, etc. ¿Se dan cuenta? Y ese es la aplicabilidad del concepto. Por tanto, conocer sus propiedades nos va a permitir incluso tener una aplicación contextualizada del concepto. Eso, ojalá que lo vayan reflexionando. Y acá viene la parte más entretenida. En definitiva, un concepto, y vamos a ver un ejemplo, y eso seguramente se nos va a clarificar el tema. Un concepto está compuesto por la intención, y a su vez esa intención está compuesta por la intención nuclear, ya lo vimos, está compuesto por una referencia o denotación, y está compuesto por una extensión, que ya lo vimos, o dominio de aplicación o de aplicabilidad. Vamos a ver en qué consiste cada uno de aquellos. Pero antes, vamos a señalar lo siguiente. Primero, la importancia de la intención nuclear. Teniendo una intención nuclear, es decir, las concepciones básicas, las propiedades básicas de un concepto, usted ya puede establecer una definición de trabajo. Lo puede definir. Ustedes podrían definir habilidad motriz básica con las propiedades básicas que entregaron de deporte, pueden hacer, con esas 4, pueden hacer una definición de deporte, y esa es una definición de trabajo. Y por tanto, la intención, como nos dice, más allá de la intención nuclear, que son las propiedades básicas, la intención del concepto son esas propiedades y cómo se establecen estas propiedades, cómo se relacionan para poder entregar la idea de aquel concepto. Si yo les dijese a ustedes, bueno, ¿cuáles son las propiedades, no básicas, sino que propiedades que ustedes pueden entregar sobre el concepto vida, que no tiene correlato físico, la vida no tiene correlato físico, pero sí tiene, ¿cierto? Tiene otras propiedades, tiene intención y tiene validez. ¿Qué propiedades le otorgan ustedes al concepto vida? ¿Cuándo yo sé que alguien está vivo? Porque respira. Ya, hay una función fisiológica, ¿cierto? Ya, ¿qué más? Depende del Porque autor. se mueve por su propia cuenta. Ya, pero eso depende, ya, pero lo voy a especificar aún más para que se les sea más fácil. Desde el punto de vista biológico o fisiológico, ¿cuándo sabemos que alguien está vivo? Ustedes que vienen de bioenergética, fisiología, anatomía, ya, pues tienen los conocimientos. Tiene pulso. Ya, tiene pulso, bien, ¿qué más? Ya, pues chiquillos, vamos, profesores. Respire independientemente. Respira de manera independiente, eso, de manera autónoma. ¿Qué más? Es un ente pensante. Es un ente pensante, ya, perfecto. Pero igual Sí. se puede vivir si no pensamos. ¿Ya? ¿Cómo? Estaríamos dejando de lado a gente que tiene problemas, algún problema. Entonces acá viene la primera discusión del curso. Los procesos cognitivos, entonces, no son una propiedad básica de la vida. Es que Sí, porque si según no habría gente que tiene problemas y la estaríamos Es diciendo que- que está muerta. Es que según yo, de todas maneras uno piensa, aunque uno cree que no piensa, está pensando de todas formas. Ya, y acá me Pero voy, es que- voy a profundizar pero más en esta discusión. Pensar es razonar y hay gente que no razona porque tiene problemas.
pero igual está viva. Oye, no saben cómo estoy disfrutando con esto. No saben el gozo que tengo. Ya, pero ahora Catalina y Mauro, que están ahí en la discusión, los tengo en pantalla. Mauro tiene una posición y Catalina tiene otra posición. ¿Qué fundamenta cada una de sus respuestas para decir que la cognición es vida o es parte de la vida o no es parte de la vida o de un ser que vive? ¿Puedo empezar yo? Por favor. Ahí dice pensar no es razón, y yo creo que sí, porque yo tengo primos que tienen problemas cognitivos ¿Ya? y ellos no piensan, pues, o sea, ellos actúan en base a instintos ¿Ya? y están vivos. Ya, perfecto. ¿Y Mauro qué dice por otro lado? O sea, tiene toda la razón la Cata en ese sentido, no es que estoy tirándole No, un, tranquilo, Mauro, sí, no estoy diciendo que... un diagnóstico médico a sus primos, Oiga, pero pero por no, lo no que pidan, no pidan perdón si esta es una discusión académica. no, pero por lo que tengo entendido, pensar no necesariamente tiene que estar ligado al razonar, simplemente el hecho, por ejemplo, el pienso, luego existo, ya estáis pensando, solamente el hecho de existir uno piensa, aunque uno cree que no está pensando igual. Quizás no de la misma manera como piensas tú o como pienso yo, pero tus primos de todas maneras están pensando y tienen un razonamiento, ¿cachai? Perfecto. Y ya, ahora zanjemos la discusión y después les voy a decir por qué les pregunto de dónde se para cada uno. Pero luego, esta discusión es la que muchas veces determina por qué no hay claridad conceptual. ¿Se dan cuenta, no? Y por qué es importante identificar las propiedades de la intención del concepto, la connotación, de dónde sale la connotación. Hemos Ya, ejemplificado retornamos. en lo concreto dónde viene la intención conceptual. Por tanto, si como curso yo les dijese, ya chiquillos, considerando todas las posiciones que ustedes me dijeron y todas las posiciones de Mauro y de la Cata, hagamos una definición de vida. ¿Qué es la vida? No vamos a llegar a acuerdo, porque algunos van a estar en la posición de Mauro con esa propiedad y otros con Catalina. Para tener una idea, una intención, tenemos que tener claridad con aquellas propiedades que existen, que componen el concepto y las relaciones que están establecidas. Y por tanto, ¿cuál es la lógica? ¿Dónde viene el conocimiento científico acá de la investigación? Es que seguramente Mauro se va a empecinar, y la Cata también, con el concepto vida, y este concepto lo van a someter a procesos de investigación y van a encontrar otras propiedades y otras relaciones y seguramente van a despejar variables y van a decir, esta es otra propiedad, la vida, ningún otro autor, ningún otro investigador había encontrado que la propiedad básica de la vida era el razonamiento. Nosotros lo incorporamos, pero eso a partir de la investigación. Y ese proceso es su dominio de extensión o de aplicabilidad, que se somete al proceso científico, donde puedo encontrar otras propiedades. Por tanto, una definición de trabajo es una definición sencilla y que puede ir avanzando en el tiempo. Porque Profe, muchas veces, perdón, con esto te parece la idea, Sofía, muchas veces de esto no conocemos todas las propiedades de un concepto o las obviamos o consideramos solo algunas. Y eso me da una idea de un concepto u otra. Sofía. sí, igual creo que lo que voy a decir se relaciona más con el tema de la extensión y la aplicabilidad, A ver. pero solamente dijimos vida y automáticamente todas las respuestas fueron relacionadas a como la vida humana, que es un concepto que es más extenso, por lo tanto, o sea, tiene más términos, entonces el concepto se acota más, pero uno podría decir, si se mantiene en vida, hay muchas otras más cosas que para mí significan vida. Entonces, ahí está como la confusión y a veces cuando el concepto es súper amplio y no sabemos a qué se está refiriendo, cuál es la intención de mencionar ese concepto. Claro, si nosotros le hubiésemos dicho, ya bueno, ¿cuál es ¿cuáles son las propiedades básicas de la vida amorosa? Seguramente ahí cada uno tendría propiedades también distintas y seguramente tampoco hubiésemos llegado a consenso, o seguramente sí, como es mucho más específico, con algunas ideas en común. Pero eso ya también viene la parte subjetiva, la experiencia, viene otro tipo de cosas. ¿Ya? Ahora, estas notas inequívocas, que es el núcleo, la intención del concepto, nos hacen entender de que un concepto es ese concepto y son esas ideas esenciales. Y por tanto, estableciendo esas ideas esenciales es muy difícil confundirse. Y por tanto hay que tener claridad con la intención del concepto. Y ahora viene el ejemplo. Definición de trabajo. ¿Pueden existir propiedades desconocidas de un concepto? Sí, pueden existir propiedades desconocidas.
¿Cómo lo corroboramos? A partir de procesos investigativos. Y acá viene un ejemplo. Y el ejemplo está con la palabra deporte. Acá pueden haber otras, yo puse algunas ideas, ¿ya? Pero a la palabra deporte, ¿qué está asociado al deporte? Como propiedades básicas. Yo puse ahí gasto energético, que podría ser, yo ahora visualizo que no necesariamente tiene que haber gasto energético, podría ser si no, pero el gasto energético también puede ser propiedad de otra manifestación. Pero está presente. No sé si es común, si todos entendemos que hay un gasto energético en la palabra deporte, en el concepto de deporte. Por otro lado, está asociado el tema del reglamento, ustedes lo señalaron, sistemas de marcación o puntuación para determinar ganadores, y el agón, que es la competencia. Coincidíamos un poco con lo que ustedes señalaban. Y por tanto, si yo visualizo y hago un mapita conceptual en reglamento, en agón, en sistemas de marcación, seguramente hay otras propiedades que están relacionadas a esto. Y mientras más propiedades, mi definición es mucho más precisa de un concepto. ¿Me explico bien o no? Y luego tengo la referencia o denotación. Y la referencia o la denotación me establece un marco. Es decir, dónde o cuáles son todos aquellos objetos, fenómenos que se encuentran en este conjunto de deporte. Y me incluye los deportes que están en la actualidad, los deportes que se vieron en el pasado y los deportes que seguramente se van a ver más adelante. Entonces, ustedes están en el fundamento histórico y etnológico de la educación física, ¿cierto? Lo tuvimos el semestre pasado. Ya, lo tuvieron el semestre pasado. Yo sí les digo ahora, bueno, ¿qué pasa con Linao, Palín, el famoso Tlachtli o juego de pelotas? ¿Son deportes? ¿Caen en la definición de deportes según la referencia? ¿Qué creen ustedes? Si son manifestaciones del pasado y cumplen con estas otras situaciones. Con algunas Sí, propiedades básicas. cumple. Entonces, ahí está la idea de que efectivamente, conceptualmente, esta manifestación igual entra en el conjunto de deporte. Si yo les digo color, en el concepto color, van a entrar todos los colores, independientes si son primarios, secundarios, etcétera, pero son parte del conjunto, del marco, en su marco de referencia. Y nuevamente, efectivamente, podemos señalar que puede tener o no correlato físico. Y ahora viene la extensión y dominio de aplicabilidad, a lo que se refería Sofía hace un rato. Un concepto puede ser más extenso en términos y va a involucrar a menos sujetos u objetos. El ejemplo que está ahí, si yo le digo deportes colectivos, ¿qué deportes entran ahí? Todo, profesor. ¿Todos los deportes? ¿Pero Los qué? que se juegan con equipo. Ah, ahí sí, todos los deportes que se juegan en conjunto, ¿cierto? No todos los deportes. Ahora, si yo les dijera solamente deportes colectivos de colaboración y oposición de cancha dividida, ¿qué deportes entran ahí? De colaboración y oposición de cancha dividida. Tenis, pádel, ping, o sea, tenis de mesa. ¿Estás segura? No. Pero que tenis de mesa también es individual. Es de colaboración. Ah, pero dicen colectivo. Ya, pero de colaboración y oposición. El tenis de mesa sí puede ser colaborativo cuando se juega 2 versus 2. Ah, ahí sí, ahí sí. Pero, Lo mismo sorprende. profe, ¿a qué se refiere con de oposición? De oposición cuando los equipos se enfrentan. ¿Ya? Ah, entonces el vóley en Vóley equipo. playa. El vóley playa, el vóley indoor, el vóley playa. ¿Ya? Y por tanto, ¿qué sacamos con la extensión y dominio de aplicabilidad? Que un concepto, mientras más términos tenga, va a involucrar a menos sujetos u objetos. Si tiene menos conceptos, va a involucrar menos términos, va a ser mucho más amplia su referencia, ¿cierto? Y por tanto, su dominio de aplicabilidad, mientras más elementos tenga, es mucho más específico. ¿Estamos de acuerdo? Y por tanto, cuando tenemos muchos elementos, muchos términos, chiquillos, asociados a un concepto, y este concepto se va agrandando, quiere decir que esos objetos, no todos los objetos van cumpliendo la condición para que satisfagan
la definición de ese concepto. ¿Ya? Y por tanto, señores, yo les dijese, les podía hacer otra definición: deportes colectivos de colaboración y oposición de cancha dividida indoor. Ahí ya se reduce mucho más el universo, las condiciones o aquellos deportes que cumplen esa condición. ¿Cuál es la idea de esto? Que la referencia y la intención se determinan a partir de postulados teóricos. Yo los podría establecer a partir de la teoría. Sin embargo, la extensión se debe corroborar a partir de procesos de investigación, de laboratorio de campo. Y eso me va a permitir nuevamente hacer un círculo virtuoso en decir, bueno, si yo corroboro los deportes de investigación, yo digo, deportes de colaboración, deportes colectivos de colaboración y oposición de cancha dividida indoor, digo, bueno, pero voy a someterlo a una investigación de campo. Seguramente en otro lado del mundo no solamente está el voleibol en esa condición, sino que puede haber otros deportes. Y hago un proceso de investigación. Y seguramente le estoy cambiando las propiedades a ese concepto. No quiere decir que ese concepto deje de cambiar, porque ya hay una intención nuclear. Lo que sucede principalmente es que el concepto va variando en función de sus propiedades, pero no que quede obsoleto o no. ¿Ya? No que desaparezca, perdón. Ayer me plantean, bueno, el concepto desaparece, no. Esa conceptualización sigue estando, sino que la otra se va mejorando a partir del proceso investigativo y cómo el lenguaje científico se va incorporando a eso. ¿Queda más claro con el ejemplo de deporte? Y por tanto, todas estas ideas nos van a permitir evitar una ambigüedad en su aplicación, en la aplicación del concepto. Si yo les pregunto, ¿sí? O sea, uno va añadiendo términos en función de quitar esa ambigüedad, o sea, hacerlo más específico para la investigación. O sea, si hablamos de deporte es demasiado amplio, si hablamos de deporte colectivo, se va achicando el concepto hasta hacerlo mucho más específico. Sí, y no solamente para la investigación, tiene que ver con la aplicabilidad de los conceptos. Por tanto, para aplicar un concepto de buena manera, nosotros debemos antes también tener en consideración su intención, la referencia y la extensión. Ahora, que el procedimiento, el conocimiento y el lenguaje científico nos aporta esto en su extensión y aplicabilidad es también importante. Y no quiere decir que todos investiguemos un concepto, sino que considerar a partir de este último elemento cómo van apareciendo más o menos propiedades. Sofía. Sí, yo quería decir que el objetivo de conocer esto no es que vamos a hacer una prueba de qué es un concepto y qué es un término, sino que cuando tenemos el currículum enfrente de nosotros y vamos a diseñar y planificar nuestras clases, vamos a ver que sale desarrollar la resistencia cardiovascular. ¿Y qué es la resistencia cardiovascular? ¿Qué implica? ¿Cuál es su aplicabilidad? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Y de qué manera nosotros vamos a poder generar ese desarrollo de la resistencia cardiovascular en la estudiante? Entonces, ahí está el objetivo de por qué estamos viendo esto y además cuando nos enfrentemos quizás a algunos términos que a lo mejor tienen conceptualizaciones diferentes dependiendo de dónde se le esté mirando y un poco eso, como para cómo analizar estos grandes conceptos que vamos a ir viendo más adelante. Y por último... Y para eso, perdón, profe, para eso está también el glosario, un poco para empezar ya a dominar estos conceptos que son de la disciplina y que vamos a tener que aplicarlos de alguna manera después. Eso. Y por tanto, cuando nosotros les señalamos de que uno de los elementos que contribuye mayormente al aprendizaje de niños y niñas es la calidad de sus profesores y profesoras, uno de esos elementos implica qué tanto conocimiento tienen los profesores de la disciplina que enseñan. Acabo de ver el meme. Y por tanto, esos elementos son sumamente esenciales para evitar confusiones, porque a la larga todos los conceptos que usted ve en la disciplina los aplica. Y los aplica con otros y para otros y otras. ¿Ya? Tal como dice esa imagen ahí, ¿hay alguna pregunta, duda, inquietud?
hay algo que no haya quedado claro, Yo, Vicente. profe. Una duda que me queda, porque lo que sí me quedó claro es que deporte no tendría este correlato físico, pero por ejemplo, si en vez de usar la palabra deporte utilizamos el nombre específico de un deporte, que ya conocemos sus reglas, que conocemos cómo funciona, ¿podríamos decir que tiene un correlato físico o sigue siendo igual de extenso el concepto? Primero, el correlato físico no está vinculado a la extensión o no del concepto, sino la extensión del concepto está vinculado a cuáles son los objetos, fenómenos, sujetos, individuos que son parte de ese conjunto y pueden ser más o menos. ¿Ya? Ahora, dígame usted qué deporte con una extensión y con la extensión que usted le quiera entregar puede tener correlato físico. No sé, por ejemplo, yo pienso en el ajedrez. Como intentando ser lo más acotado posible, quizás. Es Claro. un deporte que conocemos, tiene sus características propias, que es el tablero, una cantidad de piezas determinadas, las reglas son más de las que uno cree, pero son exactas, son siempre las mismas. Siempre son dos jugadores oponiéndose, entonces podría tener un correlato físico o el hecho de que sea un deporte y pueda ser un poco incierto lo que ocurre con él lo hace no tener ese correlato físico. Esa es como mi duda. Lo que pasa es que, ya, vamos con el ejemplo de ajedrez. El ajedrez tiene el tablero que tiene correlato físico, pero no el ajedrez. Como tal, el ajedrez no tiene correlato físico. Lo que tiene correlato físico es el tablero, las piezas, el reloj y las personas que lo juegan. Pero eso son parte de lo que nos permite echar a andar el juego de ajedrez, pero como tal el ajedrez no tiene una forma física como este pañuelo, no tiene una consistencia. Si usted me dijera, no, voy a jugar ajedrez. Y este es el ajedrez. Y el ajedrez además se utiliza un tablero y las piezas. Pero en definitiva lo que tiene correlato físico son aquellos elementos con los que se utiliza el ajedrez. Si yo te dijese, bueno, y usted me dijera, ya profesor, no, pero tablero tiene que tener un correlato físico. Sí, pero entonces ya el concepto no es ajedrez, sino el concepto es el tablero. Pero si metemos el tablero, las piezas, el reloj y hasta los jugadores dentro de una caja y le ponemos ajedrez, ¿no vendría a ser un correlato físico? No, porque el ajedrez en ningún momento ha sido determinado por una caja. Ya, ya. Porque al Ya. final, si uno tiene todos esos elementos, pero no se juega al ajedrez, no es el concepto de ajedrez como deporte que lo conocemos, sino que tienen las cosas por separadas, pero al final lo que hace que sea el deporte de ajedrez es que tenga las propiedades de deporte, o sea, que se juegue, que estén las reglas, la dinámica que se da, y eso no se puede, si bien el conjunto de todas las cosas, no es algo concreto. Ya, entonces finalmente igual lo del correlato físico es súper objetivo y la situación, independiente igual sea, si es una situación, por ponerlo así, donde involucramos quizás como actores y diferentes variables, ya dejaría de tener un correlato físico. Sí. ¿Puede repetir? A lo que voy es que, por ejemplo, algo que se transforma prácticamente en una situación más que en un objeto, porque el correlato físico es como súper objetivo por lo que saco ahora, ya el que tome un aspecto como de situación donde hay actores y cosas de por medio, quizás le quita un poco esa característica. Claro, y ahí, por ejemplo, chiquillo, yo insisto con la idea desde un principio, es que tenga correlato físico o no, no es malo, no es negativo, no hay una connotación negativa en tener o no tener correlato físico, es que no tiene nomás. ¿Ya? Y así se dan cuenta que en ciencia, y sobre todo en ciencia específica, en educación física, hay muchos elementos, conceptos que trabajamos que no tienen correlato físico. Y por tanto es mucho más difícil llegar a consensos. Yo lo que veo más complejo es cómo vamos determinando aquellas intenciones de un concepto. Las intenciones, la extensión y la referencia. Porque si yo les preguntase ahora acá, bueno, hagamos una definición o en qué se diferencian la aptitud física de la condición física. A los que les gusta esa área. ¿Cuáles son las propiedades básicas de cada uno de esos dos conceptos? ¿Y la condición física es actual? ¿La actitud física es como inherente a ti? ¿Ya? A ver, ¿pero son propiedades o no? ¿O es una definición? Nómbrame las propiedades, profesora. Las propiedades. ¿Qué hace que la aptitud física sea aptitud física? ¿Y qué hace que la condición física sea condición física?
Podría ser, es un ejemplo, no sé si está bien. En la condición física, por ejemplo, el consumo máximo de oxígeno, porque puede ir mejorando también. ¿Ya? ¿Y la aptitud física se mejora o no se mejora? En- No, es que yo lo veo como un mínimo, por decirlo así. ¿Ya? Es como la mínima capacidad que tengo de hacer algo, por ejemplo, mi flexibilidad, no sé, aunque eso sí se mejora ahora que lo pienso. No sé, ya me enredé. Ya, entonces, ya, pues el resto, oiga, tiraron a la pelea solo a la Catalina, ¿qué dice el resto? Profe, lo del... No sé, ¿me escucho? ¿Me escucha, profe? Y súper bien, Ignacio. Que era no tanto como para entrar en la discusión, sino que era más que en otro ramo. Yo tuve, un profesor me habló de la alfabetización científica, ¿Ya? que creo tiene mucha relación con esto, ya que el concepto de alfabetización científica trata como de olvidar nuestras creencias sobre algo. Entonces, tratarlo como lo que usted dice, que ¿cómo se llama? Se me olvidó el concepto, profe. ¿Cómo se llama? La intención. Eso, profe, la Se intención fue. nuclear. No, no. Ahí lo perdimos, Ignacio. Pero en definitiva, chiquillos, se van a dar cuenta, ustedes van en segundo año, y se van a dar cuenta que la disciplina tiene muchos conceptos circundando por todo en distintas áreas, en gestión, en motricidad y salud, en deporte, en educación, y la importancia que va a tener eso para ustedes, tener ese dominio en lo personal es fundamental, ¿ya? Vamos a avanzar en algunas cositas muy, muy rápido, ¿ya? Porque quiero seguir con este tema. En las presentaciones, Sofía, ¿le parece avanzamos inmediatamente a la confusión terminológica y conceptual? Perfecto. ¿Ya? Acá van a ver algunas definiciones de didáctica y educación física que las vamos a seguir trabajando durante el desarrollo de la asignatura. Pero en definitiva, bajo dos autores y muchos otros, me quiero quedar acá un poquito, señalar que la didáctica, en definitiva, está involucrada o es la ciencia que estudia ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por tanto, la conceptualización de lo que usted enseña y de lo que va a aprender el estudiante es fundamental, ¿ya? Y por otro lado también lo que nos dice Sánchez Bañuelos es que, ojo, para los griegos, la didáctica es el arte de enseñar. Y cuando hablamos del arte de enseñar, hablamos de gestionar, de movilizar recursos, de levantar, de crear situaciones, de proponer situaciones. Y por tanto, ese arte de enseñar no solamente se da en esta fase en la que nosotros estamos interactuando, sino que se da también cuando usted prepara la clase, lo que nosotros hacemos con Sofía y Rosita, preparar la clase, luego implementarla y luego evaluarla. Es todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Y otra idea esencial es que no hay que confundir didáctica de metodología. Ya señalábamos que en didáctica vamos respondiendo una serie de preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Qué enseñar? ¿A quiénes enseñar? Es decir, visualizo todo el camino, todo el proceso. Y por tanto, la didáctica también nos dice, ojo, acá hay una reflexión pedagógica que está ligada a cuánto aprende el estudiante, qué debe aprender el estudiante y cómo yo voy a enseñarlo. Y por tanto, en la lógica del arte de enseñar, este proceso, su principal objeto como ciencia, como lo definen algunos autores, es crear condiciones para que el estudiante pueda aprender. Y nuevamente, la función básica de la escuela y el rol básico de los profesores es que todos los niños, niñas y jóvenes puedan aprender, que todos aprendan. Y ahí aparece el concepto de didáctica, a diferencia del concepto de metodología. La metodología está asociada al método, a un proceso. Y el método responde, o la metodología responde al cómo voy a resolver una situación. Y por tanto, la metodología está y se reduce específicamente a la fase de implementación de la clase. Yo puedo diseñar un método en particular, pero no lo estoy aplicando. La metodología es la aplicación.
Y por tanto se van a dar cuenta de que hay incluso algunas manifestaciones que tienen un método en particular conocido por todos, donde se enseña una situación en específico. Si yo les preguntase a ustedes, y acá déjenlo para reflexión, ¿cómo aprendieron ustedes a realizar la bandeja en el colegio en básquetbol? Seguramente todos vamos a coincidir en el mismo método, el paso a paso. Y acá hay algunas ideas donde nosotros nos vamos a ir centrando. Primero, paradigmas, que vamos a ir ya hemos hablado un poco de paradigmas, y un paradigma está centrado principalmente en cómo voy conociendo la realidad. Actualmente tenemos dos tipos de paradigmas, tres tipos de paradigmas. Un paradigma positivista, ¿ya? Que está asociado al enfoque cuantitativo, es cómo miro el fenómeno, cómo lo concibo, ¿ya? Hay un paradigma que es interpretativo, que está asociado al enfoque cualitativo, y un tercer enfoque que es el pragmatismo, que toma lo mejor, que está basado en el enfoque mixto, y que toma lo mejor de lo cualitativo, lo mejor del positivismo y de lo interpretativo. ¿Ya? Y en educación física, vamos a tener paradigmas o vamos a tener enfoques de cómo mirar incluso la educación física. Y corrientes pedagógicas y modelos, las corrientes en definitiva son modelos o formas de pensamiento que están sustentadas en teorías, ¿ya? Y por otro lado, los modelos son representaciones gráficas de las teorías. El modelo de Gallagher, del relojito, es un modelo teórico, representa un modelo, y así hay otros, ¿ya? Profesora Sofía, yo le paso la diapositiva. Usted me dice. Ya, ya. Bueno, toda esta introducción que fue bastante larga igual, llegamos a la confusión terminológica y conceptual, que en nuestra disciplina pasa mucho y sobre todo cuando hay ciertas áreas que no están completamente estudiadas y validadas científicamente a veces, que nosotros designamos con términos que nosotros queramos a veces a ciertos conceptos de la realidad, a ciertos fenómenos, pero que la persona que está al otro lado de la sala quizás lo va a designar con otro término, o quizás un término puede hacer referencia a muchos conceptos también. Entonces vamos a ver ahora un poco por qué se producen estas confusiones, cuáles son las posibles causas que tienen muchos orígenes también. Ya, entonces tenemos que, hay un poco lo que dije antes, que a veces usamos términos diferentes para lo mismo. No sé si se les puede ocurrir algún concepto que le llamemos con diferentes términos, ya sea de la disciplina o fuera de la disciplina. ¿Qué podría ser como alguno de estos fenómenos que tienen distintos nombres, pero que al final uno piensa que es lo mismo, a lo mejor es lo mismo, a lo mejor no es lo mismo? Lo que hablábamos recién de la condición física, a lo mejor ahora la Cata dice, a lo mejor sí era lo mismo. A veces le digo aptitud física, a veces le digo condición física. ¿Ya? Es como, no sé si se le ocurre algo parecido a eso. Si no, Me acuerdo que en biomecánica vimos que flexibilidad y elasticidad no era lo mismo. Pero ahora no me acuerdo la diferencia, pero yo lo veo como lo mismo y ya ni me acuerdo de la diferencia. ya. También tenemos otra de estas como causas de que produce estas confusiones, es la traducción de los conceptos cuando vienen de otros idiomas. Porque a veces la traducción hace que haga sentido en el idioma original la diferencia, pero cuando se traduce a otro idioma, a lo mejor se traduce de la misma forma que uno se refiere a otro concepto. Y eso va provocando también confusiones. Y las corrientes doctrinales o diferentes escuelas, que esto tiene más que ver con la perspectiva que tiene cada uno de dónde uno se posiciona, bajo qué paradigma, bajo qué enfoques, y es como uno va a denominar a ciertos fenómenos de la realidad de la disciplina o de ciertas áreas. Dele, profe. También está obviamente la experiencia, la cultura propia, lo que yo creo que son las cosas que tienen que ver más no con el conocimiento científico, sino con el conocimiento más
como propio de la persona, más popular, más cultural. La época, los tiempos que se utilizan estos conceptos, ya sea en épocas distintas de la historia, en tiempos distintos de mi trayectoria en la vida, eso va determinando también cierta designación a los conceptos, y lo más como importante, creo yo, es la falta de clarificación terminológica internacional. Cuando vamos, leemos, buscamos, ya la OMS dice esto sobre la salud, que es el bienestar de todos estos aspectos, pero a lo mejor viene otra organización y nos dice algo distinto. Entonces ahí, ¿desde dónde nos vamos a parar nosotros? Es lo que hay que decidir, y tiene que ver también con todo lo otro que hemos revisado, con qué es lo que yo pienso, qué perspectiva, qué concepción tengo sobre los distintos fenómenos. Y fin de la presentación. Bueno, un poco igual recalcar lo que yo decía antes, que vamos a ir viendo durante esta asignatura muchos conceptos, además de lo del glosario, que es un poco para dominar los conceptos de la disciplina, pero también vamos a ir viendo muchos otros conceptos que no tienen correlato físico, que a veces no podemos determinar es exactamente esto, sino que va a depender de muchas otras cosas que van a definir por qué los llamamos de cierta forma o cómo se manifiestan en nosotros, en los estudiantes, en la disciplina, en el área, en la realidad. Entonces, es importante conocer y entender que a veces otras personas van a tener otra perspectiva, quizás creemos que no estamos entendiendo, pero la intención de lo que estamos hablando es distinta. Entonces es súper importante conocer como el núcleo central de los conceptos y de los términos, para que entiendan por qué esta clase. ¿Dudas, preguntas, consultas, comentarios, reflexiones? Profe, yo, una consulta. Aparecieron corrientes pedagógicas en la diapo, ¿las vamos a abordar? Sí, ¿Las mañana, a vamos a partir ver? de mañana. A partir de mañana, chiquillos, vamos a empezar a ver enfoques, modelos en educación física, teorías implícitas, teorías explícitas, ya, y por eso también era importante señalar que ya hoy día comenzamos la segunda unidad, ¿ya? Pero todo, ojalá que mi intención, al menos como mi propósito muy personal, es que ustedes vayan visualizando cuál es el hilo conductor que va trayendo esto. ¿Ya? Sofía. Se me olvidó. Pero sí, efectivamente, Vicente, a partir de ahora vamos a empezar a ver todos esos elementos. Vamos a ver también identidad profesional, pero ya muy vinculado a educación física, todos aquellos elementos que nos van a permitir tener mucha más claridad con nuestro rol como profesores y profesoras de educación física. Otro comentario, pregunta. Me voy a quedar con la pregunta de la primera diapositiva. ¿Qué consecuencias, entonces, a partir de todo lo que vimos ahora, qué consecuencias puede traer para la disciplina una confusión terminológica y conceptual? ¿Qué creen ustedes? No sé si me escucha. Sí, sí se me escucha. Que, no sé, por ejemplo, es un tema que hemos hablado harto con compañeros y compañeras, que es como la mirada que tienen de educación física hoy en día. Yo creo que igual puede ir por ahí la confusión terminológica que le dieron o el sentido que le dieron a enseñar educación física. No es la misma que nosotros, no es el mismo sentido que nosotros le damos, por ejemplo, ahora que estamos estudiándolo. No sé si va por ahí la respuesta. Sí, pues vamos a la clase de gimnasia. Cuando la clase de educación física se reducía en su propiedad, en su núcleo intencional, igual a gimnasia. Oye, si yo hasta en mi casa, que hablo cuando voy a la casa de mis papás, o llegan mis sobrinos y todo, o mis sobrinas, me dicen, vamos a la clase de... No, mi mamá le dice a mi sobrina, tiene clase de gimnasia el día. Oye, pero ¿cómo es eso? Nada que ver, nada que ver, ¿ya? Mi Entonces, abuela me dice lo mismo. ¿ya? Mi mamá le dice así. Por eso, y en esos elementos, chiquillos, no hemos sido capaces de defender nuestra disciplina. No hemos sido capaces de
de apropiarnos conceptualmente de la educación física y menos de este paradigma de la motricidad humana. Y eso es una crítica para todos nosotros. Y por tanto, es la responsabilidad que ustedes tienen, la responsabilidad que Sofía tiene, la responsabilidad que tengo yo, además, de cómo ir posicionando esta disciplina. Seguramente incluso hoy en día, la disciplina o educación física está asociada al concepto de salud, en el currículum, educación física y salud. Y por tanto, las propiedades del núcleo intencional o de la intención nuclear, perdón, de este concepto, está referido más en salud más que a educación, ¿o no? Y seguramente la educación que yo recibí, que soy más viejito que ustedes, estaba vinculado al rendimiento físico, a la condición física desde el rendimiento, no a la condición física desde la salud. Y ahí también hay distintas formas de concebir la educación física. Bueno, con esas diferenciaciones, con esa intención nuclear, intención, referencia y extensión, le vamos a sumar ahora los modelos pedagógicos en educación física, vamos a ir entendiendo por qué muchas veces la educación física ha ido tomando un sentido u otro. ¿Ya? Bueno, profesores, profesoras, si no